Imagina que eres un senador romano caminando por la Sabura, el distrito de placer infamoso de Roma, cuando notas a una figura familiar serviciando a clientes en un brotal común. Tu sangre cae fría al reconocer las características delicadas debajo del maquillaje barato. Esto no es solo cualquier prostituta, esta es Valeria Mesalina, empresa de Roma, esposa del emperador Claudius, que se ha degradado voluntariamente por la alegría de encuentros anónimos con los ciudadanos más bajos de la ciudad. Esta no era una mujer desesperada forzada a prostituirse. Esta era la mujer más poderosa del Imperio Romano, saliendo del palacio a la noche para competir con prostitutas comunes, determinada para demostrar que podía soportar a cualquier mujer en la endurancia sexual. ¿Crees que sabes sobre la decadencia romana? Lo que vas a descubrir sobre Mesalina hará que Calígula parezca un chico de orquesta, porque la tercera empresa de Roma no solo abusó de su poder, sino que armó su sexualidad en formas que terrorizarían a un imperio y, al final, cerrarían su propio destino horrífico. En el año 38 CE, Roma celebró lo que parecía ser el casamento imperial perfecto, Valeria Mesalina. Apenas de 15 años, se casó con el emperador Claudius en una ceremonia que simbolizaba todo lo que los romanos valoraban: nobilidad, fertilidad y la continuación de las líneas sanguíneas divinas. Era todo lo que una empresa debería ser. Joven, hermosa, de una familia de ancianos patricianos y capaz de ofrecer al imperio herederos legítimos. Claudius, 13 años, su maestro y físicamente disabilitado, de lo que la medicina moderna reconoce como la palsia cerebral, parecía agradecido de haber obtenido tal premio. Los contemporáneos describen a Mesalina como una persona con una belleza clásica romana, piel oscura, cabello dorado y las características refinadas que marcaron a la herencia aristocrática. Comenzó a cumplir sus deberes imperiales perfectamente, teniendo a 2 hijos de Claudius y apareciendo en funciones estatales con dignidad apropiada. La sociedad romana operaba bajo códigos morales estrictos que dividían a las mujeres en categorías rígidas. Las esposas virtuosas y las madres ocupaban el nivel más alto, mientras que las prostitutas y los divertidores existían en el fondo de la jerarquía social. Una empresa era esperada para embonir la virtud femenina tan completamente que incluso rumores de impropiedad podían destabilizar al gobierno. El contraste entre la expectación pública y la realidad privada hizo que el comportamiento de Mesalina no solo fuera escándalo, sino que era genuinamente peligroso para la estabilidad imperial. Pero, detrás de las paredes de la Pala de Palatina, algo mucho más oscuro estaba desarrollándose. La joven mujer que sonrió graciosamente durante las ceremonias religiosas y organizaba fiestas de dinero dignas, estaba planificando aventuras nocturnas secretas que impactarían incluso a los aristócratas romanos que pensaban que habían visto cada forma de exceso imaginable. La transformación comenzó súbitamente, durante la primera año de Mesalina como empresa, cuando los servidores de la Pala comenzaron a notar cambios peculiares en su comportamiento. Disminuyó a sus guardias en horas inusuales, afirmando fatiga, y luego surgió de sus habitaciones con ropas simples que congelaban su identidad. Inicialmente, su caminata nocturna parecía una rebelión sin daños, una joven mujer buscando aventuras fuera de los protocolos de la vida de la Pala. Pero las excursiones de la medianoche de Mesalina se evolucionaron rápidamente de un escapismo inocente a algo mucho más calculado y disturbante. Empezó a estudiar las rutinas de los prostitutos de Roma, aprendiendo sus técnicas, sus territorios y sus clientes. No fue una observación casual. Estaba haciendo investigación con la precisión metódica de una campaña militar. El primer incidente documentado ocurrió durante el Festival de Saturnalia del siglo 40, cuando los roles sociales tradicionales se revirtieron temporalmente y las restricciones morales normales se relajaron, mientras que Claudius asistía a ceremonias religiosas. Mesalina se disfrazó como ciudadano común y empezó a viajar al distrito de Suburra. Lo que empezó como curiosidad sobre cómo vivían los romanos comunes se convirtió en una obsesión en demostrar su superioridad sexual sobre los entretenidores profesionales. El historiador contemporáneo Tacitus grabó cuentos silenciados de los insíderes de la Pala que descubrieron la decepción de Mesalina. Approachó a un guardián de brotal ofreciéndose a trabajar anónimamente por una sola noche. El propietario, sin saber su verdadera identidad, aceptó lo que parecía ser una mujer aristócrata buscando emociones. Pero la actitud de Mesalina esa noche excedía todo lo que el establecimiento había visto. Servía a más clientes que a sus trabajadores más experientes, disponiendo un apetito que asombró incluso a los profesionales
acostumbrados a las extremas demandas. Cuando la mañana comenzó y otros prostitutos terminaron de trabajar, Mesalina rehusó salir. Demandó a más clientes, más desafíos, más oportunidades para demostrar que una empresa podía deshacer a cualquier prostituta común. El guardián de Brotal finalmente lo forzó a salir. Pero el daño se había hecho. Mesalina había descubierto su verdadera llamada. En meses de su primera experiencia de Brotal, Mesalina había desarrollado una aproximación sistemática de sus actividades nocturnas que reveló la mente calculadora detrás de su madurez aparente. Estableció una red de servidores confiados que la desmantelaban fuera del palacio. Arreglaban disfrazos que completamente transformaban su apariencia y crearon identidades falsas que lo permitían moverse libremente a través de la economía sexual subterránea de Roma. Pero una simple prostitución no era suficiente para satisfacer la competente naturaleza de Mesalina. Empezó a organizar contestos entre ella misma y los más renombrados cortesanos de Roma, ofreciendo enormes sumas de su capacidad de servicio a más clientes en una sola noche que cualquier profesional. Estas competencias no eran asuntos privados. Atractaron a audiencias de ricos romanos que se reunían para ver a su empresa deshacerse para el entretenimiento. Los más famosos de estos contestos ocurrieron en 41 CE, cuando Mesalina desafió a Sila, la prostitución más celebrada de Roma, a una competición de resistencia. Las reglas eran directas. Cualquiera que pudiera servir a la mayoría de los clientes entre el desierto y la mañana ganaría una fortuna en oro. La nobilidad romana reemplazaba el palacio, colocando vetas mientras observaba a su esposa emperadora competir como un gladiador en una arena de sangre. Sila, un profesional con años de experiencia, se aceleró con cuidado durante la noche. Ella había desarrollado técnicas para gestionar a los clientes eficazmente, mientras conservaba su fuerza para la larga competición que se esperaba. A la mañana, había servido a 25 clientes y declaró a sí misma cansada pero victoriosa. Mesalina estaba solo empezando. Incluso después de que Sila concediera la derrota, la empresa continuó aceptando a nuevos clientes, dirigidos por una compulsión que iba muy lejos de un solo apetito sexual. Las históricas cuentas sugieren que al final sirvió a más de 30 hombres esa noche, deteniendo solo cuando no pudieron encontrar más voluntarios. Su victoria no fue celebrada. La romana la observó en silencio asombroso y se dio cuenta de que estaba observando algo imprecedente y profundamente distorsionante. Las implicaciones psicológicas eran agotadoras. No era una mujer desesperada, forzada en circunstancias degradantes. Era la mujer más poderosa en el mundo, eligiendo la humillación como entretenimiento. Mesalina había descubierto que su estatus imperial había hecho la derrota más emocionante, no menos. Cuanto mayor el contraste entre su dignidad pública y su degradación privada, más intensa se volvió su satisfacción. Pero estas competiciones públicas eran solo el comienzo de Mesalinas descenso en una perversión sistemática que iba a amenazar la estabilidad de todo el gobierno romano. Pero si piensas que las competiciones de prostitución de Mesalina eran sorprendentes, no estás preparado para lo que sucedió cuando decidió hacer permanentes sus obsesiones sexuales. Lo que voy a describir hará que todo lo que acabas de escuchar parezca experimentación inocente comparado a la operación sistemática que estaba planeando. Antes de irnos a la parte más distorsionante, suscríbete y haz clic en el botón de me gusta si puedes manejar lo que viene a seguir. Y déjame saber de dónde estás escuchando. Creo que es increíble que la gente en todo el mundo esté conectada por la misma curiosidad sobre las partes más oscuras de la historia humana. La siguiente fase transformaría a la empresa de Roma en algo mucho más peligroso que un competidor sexual. En el 42 CE, Mesalina cruzó una línea que la transformó de empresa escándalo en una amenaza genuina a la seguridad imperial. Estableció lo que los historiadores luego llamarán la empresa criminal más audacia en la historia romana, un brotal de alta calidad que operaba bajo protección imperial, asignado por mujeres aristócratas y que servía a los hombres más poderosos de la ciudad. La operación estaba oculta en pleno vista en una villa luxuriosa cerca de la Campa Martius, disfrazada de un club privado para reuniones sociales eléctricas. Mesalina usó su autoridad imperial para reclutar participantes, esencialmente desmantelando a mujeres nobles para unirse a su establecimiento bajo la amenaza de ruinas políticas o financieras para sus familias. Lo que parecía ser participación voluntaria fue en realidad coerción apoyada por el poder total del trono imperial. El genio criminal de Mesalina estaba en su selección de clientes.
En lugar de servir a clientes randoms como prostitutos comunes, ella deliberadamente objetaba a senadores, comandantes militares y ricos mercantes que pasaban información valiosa para los intereses imperiales. Cada encuentro fue documentado por servicios escondidos que grabaron conversaciones, identificaron debilidades y recogieron inteligencia que Mesalina pudiera luego usar para manipulación política. La empresa esencialmente creó una operación de truco de miel que hizo de ella una de las personas más informadas en el imperio romano. Ella sabía cuáles senadores estaban planeando oponerse a las políticas imperiales, cuáles comandantes militares tenían pensamientos malvados y cuáles mercantes estaban evitando impuestos o robando productos. Esta red de información dio a Mesalina un poder imprecedente sobre los mismos hombres que deberían haber gobernado el imperio junto a su esposo. Sus métodos eran sofisticados y psicológicamente devastadores. Ella identificaba objetivos a través de observaciones, atentas en funciones estatales, y arreglaba para que los invitara a reuniones exclusivas en su villa. Una vez adentro, los invitados serían ofrecidos entretenimiento más exótico, culminando en encuentros con mujeres aristocráticas, cuyas identidades fueron reveladas solo después de que actos compromisados fueran realizados y documentados. El impacto psicológico en sus víctimas fue calculado y cruel. Descubriendo que habían involucrado a la reina misma o a las esposas y hijas de sus aliados políticos, creó niveles de malvado que garantizaron absoluta silencio y complianza. Mesalina había convertido la vergüenza sexual en control político, creando una red de oficiales compromisados que no se atrevían a oponer sus deseos. Pero el aspecto más disturbante de su operación fue cómo corrompió las relaciones fundamentales de la sociedad romana. Forzó a las mujeres aristocráticas a engañar a su clase, corrompió a los líderes políticos para actuar contra sus principios, y transformó las bondades sagradas de casas y familias en herramientas de manipulación y control. Los embajadores extranjeros empezaron a reportar irregularidades extrañas en las decisiones de política romana que parecían favorecer a individuos específicos sin explicación lógica. Los apuntes militares fueron a candidatos descalificados que de alguna manera poseían el apoyo de la reina. Los acuerdos comerciales beneficiaron a los mercantiles que no tenían una conexión aparente con los intereses imperiales. El proceso de decisión del imperio había sido subvertido en silencio por una señora brújula que se casó con el emperador. Ni siquiera esta corrupción sistemática era nada comparada con lo que sucedió cuando Mesalina decidió que operar en secreto no era más emocionante. A los años 44, el apetito de Mesalina por la guerra y la perversión había crecido más allá de lo que podía ser satisfecho a través de operaciones secretas. Empezó a organizar orgullos públicos elaborantes que servían tanto para el entretenimiento como para el teatro político, forzando a la élite de Roma a participar en espectáculos degradantes que cementían su control sobre el liderazgo del imperio. Estos eventos no eran partidos espontáneos, sino displays de poder imperial disfrazados de festivales religiosos. Mesalina afirmaba honrar a diversos dioses y godinas, requiriendo asistencia de senadores, sus esposas y otros oficiales de alto nivel bajo el pretexto de cumplir las obligaciones cívicas. Lo que comenzó como observaciones religiosas formales se transformaría gradualmente en escenas de humiliación sexual sistemática. La empresa había desarrollado técnicas para gradualmente escalar estas reuniones de ceremonias dignificadas a algo mucho más siniestro. Empezaría con rituales tradicionales, luego introducir elementos cada vez más íntimos que afirmaban ser prácticas antiguas auténticas. A medida que los participantes se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya estaban demasiado comprometidos a objetar sin admitir su propia participación en actividades que violaron cada principio de la moralidad romana. La manipulación psicológica de Mesalina se alcanzó su pico en estos eventos. Entendió que forzar a los hombres y mujeres aristocráticos a degradarse públicamente creó bondades de vergüenza compartida que los impedía de oponerse a su autoridad. Todos los que participaron se convirtieron en complicitos en mantener la ficción de que estas reuniones eran observaciones religiosas legítimas en lugar de partidos de sexo imperial. Las más asombrosas cuentos describen a Mesalina forzando a rivales políticos a perforar con los demás, mientras observaba y proporcionaba comentarios. Los senadores que habían opuesto las políticas imperiales se encontraron vacíos y degradados ante sus colegas. Su dignidad se destruyó y su autoridad permaneció comprometida. Ella había descubierto que la humiliación sexual era más efectiva que la ejecución para neutralizar la oposición política.
Pero tal vez lo más asombroso fue cómo Mesalina comenzó a incorporar a participantes más jóvenes a estos eventos. Recuerdos de la palabra sugieren que reclutó a hijos y a hijas adolescentes de familias prominentes y afirmó que su participación era necesaria para la autenticidad religiosa. Estos jóvenes, educados a obedecer la autoridad imperial sin duda, se convirtieron en participantes desesperados en su propia explotación. La empresa había creado un sistema donde oponerse a ella requería admitir participación en actividades que destruirían líneas familiares. Los padres no podían proteger a sus hijos sin confesar su propia involución. Los líderes políticos no podían exponer sus crímenes sin revelar su propia complicidad. En esencia, ella se había hecho intangible a través de la maldición sistemática que encabezaba a toda la clase de gobernadores romanos. Los observadores extranjeros comenzaron a notar el comportamiento extraño de los oficiales romanos durante las negociaciones diplomáticas. Los senadores, previamente confiables, parecían nerviosos y submisivos. Los comandantes militares parecían distraídos y temidos. La liderazón del imperio había sido psicológicamente rompida por una empresa que entendió que la vergüenza sexual era más poderosa que la fuerza militar para controlar el comportamiento humano. En el siglo X, la obsesión con el poder y el escándalo alcanzó su expresión final cuando cometió un acto tan imprecedente que asombró incluso a los romanos acostumbrados al exceso imperial. Mientras que el emperador Claudius estaba en Ostia supervisando las entregas de grano, Mesalina tomó una ceremonia completa con Gaius Silius, un joven senador guapísimo que había estado persiguiendo durante meses. No era un caso secreto o un ritual simbólico. Fue una casita legal romana completa con ceremonias religiosas, testigos oficiales y contratos formales. Mesalina había declarado a sí misma divorciada del emperador y remarciada con otro hombre, mientras seguía teniendo el título de empresa. Las implicaciones legales y políticas estaban estalladas ya que la ley romana reconoció su nueva casita como legítima mientras que ella, simultáneamente, permaneció la esposa de Claudius. La celebración de la casita se convirtió en una orgía multidía que incluyó a la mayoría de la aristocracia romana que permaneció incorrupta y finalmente forzó a sus aliados más comprometidos a reconocer que Mesalina había cruzado en una rebelión abierta contra la autoridad imperial. Ella había dejado de pretender que sus actividades fueran indulgencias privadas o observaciones religiosas. Esto fue un desafío directo a la autoridad del emperador y a la estabilidad del imperio. Durante este periodo, Mesalina, su estado psicológico, sugiere una desconexión completa de la realidad. Empezó a referirse a Silius como emperador y a sí misma como empresa, aparentemente creyendo que podía simplemente reemplazar a Claudius a través de la fuerza de su voluntad y la complejidad de sus víctimas negras. Empezó a ejecutar órdenes en nombre de Silius y a planear una ceremonia de coronación formal que legitimaría su reglamento. El joven senador, inicialmente atrapado por la atención de la empresa, se encontró atrapado en un sueño de ambición imperial y obsesión sexual. Se había convertido en el punto focal de la fantasía última de Mesalina, no solo la dominación sexual, sino la transformación política completa del Imperio Romano, según su visión perversa. Las historias históricas sugieren que empezó a planear rutas de salida, pero se dio cuenta demasiado tarde de que había convertido a Claudius en un tonto. Mientras tanto, Claudius permaneció inconsciente de su esposa's marriage hasta que los hombres libres se arriesgaron su vida para informarle de la crisis. La reacción inicial del emperador fue desconfianza. Incluso para Mesalina, la bigamia mientras guardaba la oficina imperial parecía imposible. Pero, como la evidencia montó, incluyendo testimonios de testigos y documentos oficiales, Claudius se dio cuenta de que enfrentó no solo una personal traición, sino también una posible guerra civil. La confrontación se volvió rápida y brutal. Claudius regresó a Roma con tropas loyales y enfrentó a Mesalina en los jardines donde celebraba su nueva casita. Las historias contemporáneas describen sus momentos finales como una mezcla de defianza y terror, ya que se dio cuenta de que su web de maltrato y control sexual finalmente encontró una fuerza más fuerte que la vergüenza, el instinto de sobrevivir imperial. La ejecución de Mesalina fue rápida, pero su eración fue sistemática. Claudius ordenó que su nombre fuera retirado de todos los monumentos públicos, sus imágenes fueron destruidas, y su memoria fue condenada a través del Damnatio Memoriae, un olvidamiento oficial que hizo que se discutiera de su existencia, una traición.